Opa, ahí la voz de Rubén Rada y Montevideo. Este temazo Montevideo de esta agrupación increíble que fue Opa. Y bueno, es la introducción a nuestro segundo invitado, en este caso una invitada de Flores Negras, que es una escritora, y nos encanta conversar con escritores y escritoras. Es Inés Arteta, un aplauso para ella. Inés Arteta acaba de publicar una nueva novela, La Malparida, por Tusquets. Y bueno, es una historia muy interesante que vamos a pedir que nos la cuente, porque es una argentina que hace mucho tiempo está viviendo en Uruguay y que justamente sitúa esta novela en un lugar entre Nueva Palmira y San Fernando. Bueno, hay hechos reales, hay ficción. Inés Arteta, ¿cómo te va? Bueno, gracias por venir. Hola Mariano, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, La Malparida. Ahí estuve viendo, es una historia que se desarrolla a mediados fines del siglo XIX y se desarrolla entre Nueva Palmira y San Fernando. Nueva Palmira es un lugar muy cercano a Colonia. Sí, y es un lugar muy cercano a la costa argentina, es decir, son 4 kilómetros nada más. Y de ahí y embarca la protagonista, la Malparida, va a ser llamada Malparida después. Ella se llamaba María del Carmen Rivero y era partera en Nueva Palmira y tenía una hijita. Ella era madre soltera y embarcó para cruzar del otro lado, que era algo muy común. Y también era muy común que los barcos fueran abordados o fueran atacados por bandas piratas que se escondían enfrente en las islas, en el Ibicuí, porque es un lugar muy frondoso, muy bueno para escondite, porque desertores, cualquiera que tuviera un problema con la ley se escondía ahí y bueno, no lo podía encontrar nadie ha sido más. Como un lugar, ¿no?, de historias fantásticas. Sí, eso. Y ella, su barco fue abordado, fue atacado y mataron a todos los hombres que viajaban ahí, y ella y su hijita y otra mujer, que esa, vos decías recién, historia real y la parte de ficción. Lo único que inventé es la segunda pasajera para que fuera alguien que pudiera contarla. Me parecía que más de una mujer habría habido en ese barco, entonces coloqué una segunda que pudiera tener una mirada como un poquito más de afuera de ella, porque como ella es una mujer tan brava, que quería poder observarla desde otro lugar para poder ir tomándome tiempo en ver esa transformación de partera en malparida, es decir, dedicarse a la vida a dedicarse a la muerte, porque ella deviene capitana, cacica de esa banda de piratas, de matreros, que eran todos hombres. Que a su vez mataron a su hija. Sí, el jefe de la banda. No, porque es muy al principio. La contratapa. No. La empecé a leer, pero bueno, es un poquito la historia tan tremenda y hermosa, ¿no?, de la cautiva, ¿no? La cautiva que finalmente responde a sus captores, a sus verdugos. En la tradición argentina, sí, podemos decir que la cautiva de Brizuela responde a medias, es decir, que hay como un poquito más de equidad entre ella y su captor. Pero bueno, es una temática en la literatura argentina maravillosa, porque la cautiva es como una frontera que se desplaza, y es una mujer que atraviesa esa frontera y una vez que fue del otro lado no es bien recibida, porque ha aprendido algo de la barbarie. Y para volver a la civilización no habría lugar para ella. Entonces es un tema muy picante en la literatura argentina y fue tomado... ¿Cómo advertiste que esta historia real podía ser motivo de disparadora de una novela? La temática de la cautiva me apasionó siempre y era una de las unidades en Introducción a la Literatura cuando enseñaba en la Universidad del Salvador. Y estas cautivas me parecía muy interesante que fuera una cautiva que toma el poder, porque en general la cautiva está sometida a sus captores
Y lo que me parecía tan jugoso de esta historia es que esta mujer se convirtiera en la capitana de la banda. Es decir, le costó un tiempo lograrlo, porque además la tradición de las mujeres trae mala suerte en los barcos y además estos hombres no estaban tan dispuestos a darle a ella esa posibilidad. Entonces, esa transformación era lo que me interesaba y que me parecía que podía interesarle a otra gente también, si a mí me había obsesionado tanto. Hace 5 años que busco todo lo que hay sobre ella. Inés Arteta está hablando de La Malparida, su nueva obra, su novela, que habla justamente de una personaje llamada Marica Rivero y también de Emilia. Bueno, muy interesante. ¿Cómo te topaste con esta historia y cómo te obsesionaste con ella? Yo estaba escribiendo, hace 5 años yo estaba escribiendo La Madre de la Noche, que lo publicó el año pasado Nota Puan, y ahí hay personajes que están como perdidos, caídos del sistema de la vida, y están todos en este lugar donde se llama el refugio, y ellos son están ahí como conteniéndose entre sí. Y mientras estaba escribiendo esa novela, voy a un asado en Uruguay y empiezan a hablar sobre las bandas piratas que había y que eran en el siglo XIX. Me llamó la atención porque en general el siglo de oro de los piratas es el XVII, y seguía escuchando y hablaban del correntino malo y después todo el tiempo hablaban de Rivero. Y en ningún momento dijeron que era una mujer. A mí el tema pirata siempre me atrajo, y es decir, todo lo que está del otro lado del margen siempre me atrajo, y me puse a investigar y no voy a creer, dije, ¿cómo nadie dijo que era una mujer? La Rivero. Era lo más interesante de ese asado. Claro. Y ahí investigué, y cuanto más ausencia de información había, más interesante me parecía, porque claro, era muy difícil. Primero que llegar a los diarios y a la policía, de entregar a la información sobre estas bandas matreras, y más todavía una mujer que los tuviera tan a maltraer tanto tiempo, porque por momentos estaban ocupados con una guerra, por momentos estaban ocupados por otra, pero cuando estaban las cosas más o menos calmas se tenían que ocupar de eso, porque era un problema grave que tantos barcos fueran atacados por estas bandas. Inés, ¿y de dónde pensás que viene tu atracción hacia lo marginal? Así me siento. ¿Te sentís marginal? Siempre me sentí más que marginal del otro lado del margen, de no pertenecer. En una época di clases en un penal, por esa razón también, de tratar de llevar textos en contexto de encierro, como tratar de provocar que los textos generaran libertad dentro del encierro. Fue una experiencia maravillosa. Pero también escribí una crónica que se llama La 2124, que me la encargaron. Es una historia de inmigrantes de ese barrio, y también durante esos años trabajando con las entrevistas que iba haciendo, era gente que también se sentía del otro lado del margen, que le costaba muchísimo incluso circular por la ciudad, sobre todo los mayores, ahora no tanto, y volver a ese barrio como una cosa de pertenencia, pero que también queda... Me encanta que decís del otro lado del margen, no el margen, del otro lado, un poquito más allá. Cuando yo era chica, las hojas tenían margen, y a mí me encantaba escribir del lado izquierdo, o por sobrepasarlo, y era una cuestión que estaba siempre mal, me llamó además, la ¿no? atención. Como no te Pero es pases verdad, del margen. El margen de las hojas, me he olvidado. Estaba muy mal, sí. En una prueba te bajaba la nota, sí. Inés Arteta, contanos brevemente tu historia, porque vos sos nacida y criada en la Argentina, pero bueno, hace mucho tiempo estás radicada y haciendo tu obra, tu trabajo en el Uruguay. Hubo un tiempo que viviste en Colonia, contanos.
Sí, vivía en Colonia. ¿Vos estudiaste acá en la UBA? Estudié en la UBA, estudié historia. Estudié historia y trabajaba dando clases de inglés. Después, cuando finalmente me recibí, porque demoré muchos años, porque que la UBA te permite eso de trabajar y estudiar. Además fui madre muy joven y cuando me recibí empecé a trabajar en un secundario y después trabajé en una universidad. Y lo bueno es que ahí, como yo provengo de la historia, enseñaba literatura. Pude cruzar las dos. Mi formación académica era más en historia y eso me sirvió porque toda mi vida hubiese soñado con ser escritora, pero me parecía que no era para mí porque era para alguien que tuviera mucho talento y yo creía que mi único talento era para el trabajo, entonces que eso no iba a ser para mí. Pero fui al primer taller de escritura que fue por tratar de escribir la tesis de licenciatura de una forma que no fuera tan árida, y el primer día que estuve ahí, que escribí, siempre me gustó Artigas por esa forma de libertad. Él tenía un amante charrúa y escribí tenía que estar, él estaba con él desde la perspectiva de su lustrabotas, y volví de ahí y nunca más. Dije, no importa si tengo talento o no tengo talento, lo que sea, pero yo tengo que poder inventar, porque la historia también es una forma de versionalizar el pasado. Sí. Cuando yo estudiaba, en algunos ámbitos eso era mal visto, pero... Bueno, ahora está muy de moda, que no es tu caso, pero muy de moda la novela histórica. Sí. Muchísimos libros que son novelas históricas. Ahora, ¿se puede decir quién te va al taller literario? Sí, empecé 5 años con Jorge Torres Zabaleta. Uh-huh. Después hice mucho tiempo con Leopoldo Brizuela. Un grande. Que lo amé. Sí, que con él muy joven. Con él trabajé también la crónica. También un fanático de la música de Leopoldo Brizuela. Sí, y sabía muchísimo. Muchísimo. Después hice 2 años un año con Guillermo Sacomano, después con Guillermo Sacomano y Juan Forn, también con Marcela Solá. Maestros fuertes. Bueno, Inés, y vas a presentar este libro en Eterna Cadencia. Mañana a las 18. ¿Te acordás de dirección? Es Honduras, a 2 cuadras de la Juan B. Justo, 5.000... Sí, ahora buscamos, pero... ¿y va a ser con algún presentador? Sí, voy a conversar con Patricia Kolesnikov. Patricia Kolesnikov, fue compañera mía en Clarín. Sí, mandar un saludo. La admiro tanto que para mí es un honorazo. Sí. Qué bueno. Esto es... Honduras 5583. Bueno, entrada libre y gratuita. La Malparida, que es tu flamante libro, que se puede conseguir en cualquier librería de Buenos Aires y también de Uruguay, calculo, ¿no? Todavía no, pero ahí está llegando. Ahí está. Sí. Bueno, y ahora estás viviendo, nos contabas, cerca del mar, cerca de Punta del Este. Sí. Bueno, un buen lugar para escribir. Sí, yo escribo contra la pared, pero es un buen lugar para ir a darte un baño después. Bueno, Inés, suerte con todo. Mañana entonces, en Eterna Cadencia, con Patricia Kolesnikov, la presentación de La Malparida, esta obra que tiene que ver con historia real y que después es todo ficción, una obra que se sitúa en 1870. Bueno, muchas gracias. Mariano, gracias a vos. Bueno, hay una canción muy linda de Leo Maslía que habla justamente de Uruguay, puntualmente de Montevideo, y habla de lo que es Montevideo, que también a veces está un poquito idealizada quizás por los argentinos, por los porteños, pero un lugar lleno de poetas y gente que está en los bares, un lugar con muchos bares. Es un tema que se llama Viromes y Servilletas y que tiene que ver con lo tuyo, ¿no? Viromes, sobre todo. Gracias. Gracias a vos. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo.
Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, 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 solo pasan a papeles, 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 experiencias totalmente personales, sonales, sonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, 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 nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, 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 como si fueran cometas, 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 en un denso cielo de metal fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. En Montevideo hay viromes, 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 desangradas